Muy buenos días, su servidor, el doctor Raúl Rodarte García, profesor del área de Ciencia Política y Administración Pública. Los invita amablemente a escuchar esta presentación que tengo con ustedes sobre el curso de geopolítica y directamente sobre un estudio del imperialismo y cómo se está comportando en estos momentos. A este tema le he llamado imperialismo y conflicto sistémico. Como ustedes saben, los conflictos sistémicos imperiales han sido a lo largo de la historia de la humanidad los que marcan realmente esas etapas de cambio de las relaciones humanas. Claro, casi desde que empezó las relaciones económicas humanas, ese ha sido el ideal económico de tratar de apropiarse de más y más países y de más y más fronteras con el fin de encontrar más recursos que explotar y con ello generar más riquezas que concentrar. Entonces, en este sentido, hoy vivimos una etapa diferente de esas guerras imperiales porque ya no es solo un país el que está dominando las relaciones, son grupos de países que de forma parecida a imperios están dominando las relaciones sociales y culturales y una región a otra. En este sentido, casi siempre esas relaciones entre un imperio y otro han generado conflictos militares. Y parece trillado estar recordando que después de 2020 y desde la crisis epidémica, pues las contradicciones entre los imperios y las contradicciones dentro del sistema se han acelerado y en este sentido el neoliberalismo, que ya desde antes de la pandemia ya estaba en crisis, pues en este momento esa pandemia aceleró y aceleró también los enfrentamientos espaciales y al mismo tiempo las luchas ideológicas. En, para muchos científicos, básicamente, el mundo ya está transitando del dominio de una gran potencia a un grupo, a estar dominada por una serie de potencias mundiales y que en este sentido están creando una instabilidad que está generando la guerra. Muchas veces, bueno, ya desde el siglo pasado, en la década de los 60, desde los 50, mejor dicho, se estaban generando una serie de guerras como un producto de lo que se llamó la Guerra Fría. Estas guerras eran básicamente en pequeñas extensiones con pequeños países, pero en esas guerras ya se veía la mano de los grandes imperios para apropiarse de esos territorios. Es en este nuevo siglo del 2000 que en este caso ese término de la Guerra Fría se transforma y ahora se habla de las nuevas guerras. ¿Por qué? Porque no hay una identificación ideológica que trate de diferenciar a las guerras que estuvieron en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en la Guerra Fría normalmente se disfrazó como una lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Hay que reconocer que esa guerra, pues sí, la ganó el capitalismo y en ese sentido se fortaleció lo que se llamó el neoliberalismo porque se consideró que al haber triunfado el capitalismo, la historia se interrumpía o se acababa la historia, así lo afirmaron, y que ya no iba a haber lucha porque el capitalismo era lo que iba a dominar. Lo que no quisieron ver es que se estaba forjando otra forma de hacer capitalismo que ideológicamente se basaba en las bases de lo que se llamó el keynesianismo, un capitalismo de Estado. Y en ese sentido, esos países que antes se llamaban socialistas, ahora estaban desarrollando lo que muchos científicos están llamando el capitalismo de Estado. Es decir, el Estado es el que está regulando el capital de lo que se ha llamado los empresarios. Al final de cuentas, si lo queremos ver como un claro rasgo, estamos hablando más que de empresarios, de gerentes excelentemente pagados, que son los que están realmente dinamizando a el capital de esos países exsocialistas o
de capitalistas de Estado para invertir en uno y en otro lugar. Esta forma de hacer capitalismo les ha redundado beneficios muy grandes, porque desde lo que se creó, desde lo que se dijo que era la caída del muro de hierro, que le decían, o la cortina de hierro, ellos poco a poco han ido reestructurando su economía y hoy esas economías son las que más crecen en el mundo. Y en contraparte, los que hemos vivido en lo que se llamó el capitalismo neoliberal, por el contrario, hemos tenido muy bajas tasas de crecimiento y que en este momento ya hay una disputa clara entre las dos formas de hacer capitalismo para enfrentarse. Ajá. En este sentido, sí, los dos se están comportando como estructuras imperiales, pero ya no enfocadas en un solo país, sino en grupo de países. Y en el caso del neoliberalismo, tienen su brazo armado, que es la OTAN. La OTAN ha sido, por muchas décadas, ese brazo armado que ha tratado de estabilizar siempre el sistema económico capitalista, era el policía mundial. Y en ese sentido siempre ha estado interviniendo en diferentes partes del mundo. Pero hay que reconocer que antes era una potencia. Estados Unidos, desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos que encabezaba toda esa estructura militar. Pero desde la guerra del Golfo Pérsico hay que reconocer que Estados Unidos no tenía el capital suficiente para mantener la estructura militar y poco a poco los demás países europeos y que se identificaban con el capitalismo neoliberal tuvieron que entrar a financiar ese gran ejército que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, sí, la OTAN, el capitalismo neoliberal, está dominado políticamente por la estructura de las grandes empresas transnacionales que se basan en ciertos países centrales de donde están actuando. En este sentido, la lucha por nuevos espacios y por nuevos mercados y por acabar con el capitalismo de Estado está provocando o acelerando las guerras. Hemos visto diferentes partes del mundo donde ha habido guerra. Tal vez de las más sanguinarias, pues ha sido la que está ocurriendo en Siria. Bueno, no sé si, porque a lo mejor los habitantes de los países en guerra dicen, pues no, también con nosotros ha habido mucho salvajismo. Ya vemos el de Irak, ya vemos el de Afganistán, o incluso ya vemos la antigua Yugoslavia en las guerras de Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, donde los diferentes grupos que estamos viendo en estas fotografías se han enfrentado y al final de cuentas hay que ver que los únicos que sufren son los pueblos. ¿Quiénes son los culpables? Sí, los imperios, pero también los gobiernos que se prestan a que en sus territorios se produzcan estas guerras en esos estados que deberían de ser un bloque amortiguador para que no existiera ese enfrentamiento entre las dos potencias. Pero como el deseo del neoliberalismo es acabar con la estructura que está creciendo, que se llama el imperialismo capitalista, entonces esos estados hoy son los frentes de guerra de esas grandes organizaciones capitalistas, ¿no? Entonces, sí, hay que reconocer que dentro del socialismo, los países que antes se decían socialistas, bueno, incluso China todavía se sigue diciendo socialista de Estado, ajá, crearon una estructura militar y de poder militar tan grande que a pesar de que se hablaba de que eran obsoletos, sigue teniendo ese poderío militar que les da independencia política. Y en ese sentido, el objetivo básico del capitalismo neoliberal era acabar con esa estructura político-militar. Pero hoy se están enfrentando. ¿Y por qué tomar como ejemplo Rusia? Porque Rusia, al estar dentro de ese bloque continental que se llama Eurasia, pues en este sentido, con ese temor de que se amplíe su forma de hacer capitalismo hacia los que se llaman los países occidentales, en este sentido se está trabajando siempre para contrarrestar ese poderío y cada vez más lo que antes formaban las antiguas repúblicas soviéticas han pasado a formar
al bloque de la OTAN, debilitando con ello la estructura político-militar de lo que antes era el bloque socialista y hoy la Organización de Estados Europeos, ¿no? En ese sentido, pues sí, hay que reconocer que están manejando a los medios de comunicación para restablecer algo que se creó desde el siglo XIX, que se llamó la rusofobia. La rusofobia se ha estado alimentando durante más de 2 siglos. ¿Por qué? Porque ha sido la forma de limitar la expansión del imperio antes ruso por los zares, posteriormente de limitar el avance del socialismo y hoy de limitar el avance o la nuevo poderío que está obteniendo Rusia y su bloque de países unidos a él. Entonces, en este sentido, muchos hablan que se ha restablecido lo que se llamó una nueva guerra fría. ¿Por qué hay que establecerlo? Porque Ucrania, en este caso, desde el siglo XIX ha habido muchas diferencias con Rusia, porque Ucrania era un estado formado por gran cantidad de grupos culturales de diferente origen. Siempre hubo ese enfrentamiento contra la influencia rusa y desde la Segunda Guerra, cuando la Alemania nazi crece, entonces alimenta ese sentido nacional con el fin, primero, de obtener el apoyo de los ucranianos y posteriormente formar parte de los ejércitos nazis. Esa ideología fascista nazi no se eliminó durante la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión Soviética derrota a las fuerzas de Alemania nazi. Y esas fuerzas han seguido siendo alimentadas por la misma OTAN y el capitalismo neoliberal para crear lo que desde 2013 se llamó un golpe de Estado militar, destruyendo el gobierno prorruso y con ello alimentar la esperanza de que Ucrania iba a formar parte de la OTAN y de la Europa Occidental. Esto fue lo que ocasionó que estallara la guerra, pero desde el 2013. La guerra no estalló en este 2022. Fue desde el 2013 cuando estos grupos fascistas dan un golpe militar y reorientan la decisión de los ucranianos o presionan a los ucranianos para que voten un gobierno que los apoyaba y desde ese momento Europa Occidental alimentó con armas a estos grupos con capacitación para seguir su guerra, sobre todo con aquellas regiones ucranianas que eran prorrusas y que desde el golpe de Estado fueron autónomas del gobierno central y en este sentido formaron gobiernos totalmente diferentes a los dictados del gobierno ucraniano. Entonces, esas dos repúblicas, la Donetsk y Lugansk, han sido totalmente masacradas desde el 2013. La guerra es constante desde el 2013. ¿Qué es lo que cambió? Que hoy entra directamente Rusia a crear todo un frente territorial para evitar esa guerra fratricida entre los ucranianos, por un lado, pero también para aquellos restablecer esa zona de colchón para que el capitalismo no liberal no los pueda atacar. Sí ha habido fallas en esta guerra. Por un lado, el gobierno ucraniano creyó que iba a entrar la OTAN abiertamente con soldados y sus ejércitos para apoyarlos en contra de los rusos. Eso no sucedió. Por lo mucho les han mandado armas y muchas veces el gobierno ucraniano se ha quejado que esas armas no están llegando. ¿Qué le falló a Rusia? Creer que Ucrania funcionaba como otra república que también había simpatizado con Occidente, que se llama Georgia. Al gobierno georgiano lo tiraron en una semana. Eso intentó la Rusia y no lo pudo hacer. No pudo tirar al gobierno en las primeras semanas de Ucrania y
con ello perdió maquinaria de guerra y tuvieron que retroceder y regresar a las fronteras de las repúblicas que eran sus simpatizantes y tratar de crear esa franja donde el capitalismo neoliberal ya no actuara. Este mapa nos representa la localización de Ucrania con respecto a Rusia. ¿Por qué es importante estratégicamente para Rusia que Ucrania tenga un gobierno simpatizante con ellos? Porque a partir de la estrategia militar, desde Ucrania se pueden establecer sistemas de lanzamisiles que fácilmente podrían llegar a Moscú a atacar. Por eso, hoy la amenaza directa del gobierno ruso es que si la OTAN entra con armas y con ejército a Ucrania, ellos van a usar la guerra nuclear. Por eso se han detenido mucho de ese enfrentamiento, por el miedo a que se utilizan las armas nucleares, porque el aviso de Vladimir Putin fue, y nuestras bombas van a llegar a las capitales europeas. El escenario de guerra se va a ampliar. Entonces, no han podido el ejército ucraniano avanzar y como es un gobierno corrupto, mucho del dinero que se les ha mandado y de los recursos no están llegando al frente de guerra, no se sabe dónde están ahorita y que noticias actuales hablan de que se están vendiendo en el mercado negro. Entonces hay una reticencia ya de muchos gobiernos de la OTAN a seguir enviando armas. Y hay que reconocerlo, ajá, Rusia se está fortaleciendo poco a poco porque en el frente de guerra van avanzando poco a poco para dominar más el territorio ucraniano. Y curiosamente, ¿quién es el gran ganador? China. China se ha organizado adecuadamente con Rusia para que todos esos bloqueos comerciales que le están ocasionando los países occidentales no los resienta Rusia. Todo el petróleo y la economía rusa se orientó hacia Asia, la India, China, y con ello económicamente no ha sufrido como esperaban los occidentales Rusia. Pero en cambio, China estratégicamente ya tiene un gran aliado con un poderío militar para que las amenazas que está sufriendo China de Estados Unidos en el Pacífico no las resienta. Y en este sentido, sí esperemos que no ocurra, pero se plantea ya otro frente de guerra que sería Taiwán con China. Pero en este caso estamos hablando del país con el ejército más numeroso del mundo. No creo que vaya a haber alguna ayuda para Taiwán, enfrentamiento de China, pero China con esto está realmente ampliando su influencia. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados, tanto de América, África como de Asia, no están apoyando a ninguno de los dos frentes, pero sí están comerciando con los dos frentes. Entonces, no hay el apoyo suficiente para la OTAN, que en este caso es el que lo necesita, a estas nuevas guerras. Y bueno, ya para concluir, entonces, hay que reconocer que hoy ya no existe un solo imperio o un polo de dominio mundial. Hoy ya podemos establecer que Rusia y China son otros polos de dominio mundial. Se ha hablado de la India, ¿no? Pero todavía estamos por verlo. Y en el caso de América Latina, los gobiernos, los nuevos gobiernos que rompen con la estructura del capitalismo neoliberal, están intentando crear otro polo, pero hasta ahorita no podemos hablar de ello porque hay mucha reticencia dentro de los grupos que han vivido como parásitos del capitalismo neoliberal. Pero sí lo que vamos a ver es que las nuevas guerras se van a seguir generalizando porque es cierto, ningún sistema económico va a rendirse tan fácilmente. Con ello terminamos esta exposición y esta clase tan breve y muchas gracias y esperemos que pronto estemos otra vez difundiendo otra parte de nuestro temario de geopolítica aquí en el área de ciencia política y administración pública
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.